Familia, bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Disculpen por la interrupción, pero tuvimos problemas con la energía. Así que vamos a iniciar y vamos a continuar, más bien dicho, pero solo vamos a hacer la lectura, ya las alabanzas ya las cantamos. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Estamos viendo o vamos a ver la analogía del matrimonio, y que también ahora nosotros, por la gracia, por la ley espiritual, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, o vivimos por gracia de Él. Así que vamos a leer en el capítulo 7 de Romanos, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, predicada y enseñada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no el régimen viejo de la letra. Dice en el lenguaje actual: hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla, solo mientras vivamos. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culpar de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que la acusen de haber sido infiel. Algo parecido ocurre con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien nuestro Padre Dios resucitó. De modo que podemos servir a nuestro Dios haciendo el bien cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos. La ley solo servía para que deseáramos hacer lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba más de nuestro Padre Celestial. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a nuestro Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, Señor, porque venimos delante de tu presencia a rogarte perdón, misericordia, que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, que nos fortalezcas a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo, Señor, para ya no seguir cometiendo errores como hasta hoy lo hemos hecho. Que suplico ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, que me ayudes a poder desarrollar este tema, Señor, y que seas tú también obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros padres, de nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos,
y cada uno de nuestros suegros, como también cuñados, Señor, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas y poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que están enfermos, que se encuentran en un hospital o están en sus casas recuperándose. Así también, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, a cada uno de nuestros hermanos trabajadores que hacen posible que a través de su labor nuestro país continúe adelante, Señor, que los guarde, los proteja, los bendiga juntamente con sus familias en donde quiera que se encuentren, al igual, Señor, que todos aquellos que trabajan en la corporación policial, el ejército, elementos del CAN, por las 62 alcaldías y sus trabajadores los ponemos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús oramos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora, o vamos a tratar en esta hora de poder entender lo que es la analogía. Bueno, la analogía es una semejanza entre una cosa y otra, entre algo y alguien. En este caso estamos hablando de la analogía que representa el matrimonio y cómo la ley en verdad viene a hacer un efecto negativo en nuestras vidas. Por eso, cuando habla de que somos muertos al pecado, que somos muertos, o sea, que somos muertos en nuestro Señor Jesucristo, en su bautismo, en el simbolismo del bautismo, entonces podemos darnos cuenta que la palabra directamente nos está diciendo que usted y yo hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de la ley y que ahora le pertenecemos o vivimos conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver pues en este caso lo que vamos a seguir leyendo respecto a la palabra, porque directamente nos está hablando a nosotros, a aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador, aquellos que lo hemos aceptado, ¿verdad? De cómo debe de ser nuestra manera de vivir. Por eso dice la palabra, comienza diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Por eso decía, la palabra está dirigida aún hoy en día. Si en ese momento estaba dirigida a los judíos, ahora está dirigida a nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, el que murió y resucitó y nos ha hecho libres para que vivamos una vida libre de pecado, una vida libre de contaminación, una vida libre de toda acechanza del enemigo, porque Él es el que pelea por nosotros y el que combate al enemigo y nos da la oportunidad de seguir adelante. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo, dice, con los que conocen la ley, con los que conocen la Torá, los que conocen la Biblia, los 66 libros del Evangelio. Entonces a ellos se está refiriendo esta palabra. Por eso dice de la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste viva. Hablaba al respecto hace unos días y ponía el ejemplo de una persona que ha muerto aquí en nuestro país, ¿verdad? Que por el cual estaba siendo juzgado por un delito de corrupción y todo eso, pero que este hombre muere y quedó libre, y aún la misma asamblea decretó que ya no se le podía acusar y que lo declaraban inocente o lo quedaban libre de juicio porque había muerto. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que la ley, por eso dice en la otra versión, hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Mientras usted y yo estemos vivos en este cuerpo, pues si somos objeto, por decirlo así, de alguna acusación, mientras estemos vivos, ese juicio va a venir, ¿verdad? Por decirlo así, en contra de todos aquellos que en algún momento cometamos algún delito, algún error, alguna situación que se pueda ver en el aspecto judicial y vamos a ser confrontados por la ley. Pero en este caso estamos hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene poder sobre aquellos que aún viven y sobre aquellos que ahora todavía están queriendo vivir por la ley mosaica, o sea, por la Torá. Así como en el caso pues de aquellos judíos ortodoxos que ellos practican todavía el judaísmo, no practican la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, estas personas
quieren vivir sus vidas y llegar incluso a la salvación por medio de la ley, pero nosotros ya sabemos, y aquí prácticamente lo vuelve a aclarar, que la ley solo sirve para hacer entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, la desobediencia, porque cuando la ley dice no matarás, bueno, hay que matar, pero el hombre ¿qué hace? O cuando el hombre dice, o cuando el hombre piensa o siente el deseo de fornicar o adulterar, pero la ley dice que no adulteremos, que no forniquemos y todas esas cosas, entonces nos damos cuenta que la ley lo que hace es un impulso a seguir desobedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él vive. Bueno, esta es la analogía. Entonces, la comparación, que mientras el matrimonio, dentro del matrimonio, los dos estén con vida, bueno, que cada uno de ellos va a vivir juntamente al otro hasta que uno de los dos muera, ¿verdad? Porque si hay separación, bueno, eso ya lo vamos a aclarar, porque si hay separación, cualquier persona, ya sea el hombre o la mujer, que se unan a otro cónyuge, y si el otro está vivo, bueno, hay problemas, porque según la palabra de Dios, según el Evangelio, según la ley del hombre o según la ley natural, pues no hay ningún problema que una mujer se separe con un hombre y que se vuelva a casar o se divorcien o que vuelven a hacer matrimonio. Recuerden que Pablo no está hablando al respecto del matrimonio ni de lo que yo estoy hablando al respecto para decir del adulterio o la fornicación, pero sin embargo él está poniendo el ejemplo. Dice, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido mientras él viva, pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Y aquí viene lo que estaba hablando al respecto. Cuando dice, si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive, todavía se podrá culpar de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y podrá volverse a casar sin que le acusen de haber sido infiel. O sea, lo que dice en la Valera, que ella, en el 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, que en otras palabras, tiene que haber muerte para haber una separación completa del matrimonio. Como también, por eso estoy tratando de explicar lo que dice esta palabra respecto al matrimonio, porque esas son, como dije, Pablo no está explicando ni quiere ahondar en el problema del matrimonio, sino lo que está haciendo es una comparación, porque cuando Cristo muere, bueno, lo leemos mejor para poderlo entender, porque cuando Cristo muere, las cosas cambian para el hombre cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Cuando él cree que a través de Cristo puede llegar a alcanzar la salvación o que su vida puede cambiar. Entonces, por eso dice en el 4, algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Otra vez, sigue hablando a los que conocemos de Cristo, a los que conocemos su palabra, a los que nos hemos rendido a sus pies. ¿Por qué? Porque esta palabra es para instruirnos de cómo usted y yo debemos de vivir dentro de las filas del Evangelio. Cómo debería de ser nuestra vida espiritual, totalmente separados o muertos, más bien dicho, al pecado. Por eso dice, algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Como el matrimonio, dentro del matrimonio, eso está pues dentro de una ley, de la ley del matrimonio. Bueno, ahora, digamos, en aquel entonces pues no aparece, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se casó Adán y Eva, pues, o se unieron, no dice que alguien los casó, sino que solo fue la presencia, digamos, de nuestro Padre Celestial, o la presencia del Espíritu Santo, o la presencia de una manera no visible de nuestro Señor Jesucristo, quien estuvo con ellos en el momento de la unidad matrimonial. Ahora bien, por eso ahora dicen este versículo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, o sea, nuestro Padre Celestial lo resucitó, de modo
que podemos vivir, servir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, haciendo el bien. En otras palabras, lo que nos está explicando esta palabra es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo derramó su sangre, cuando Cristo dijo todo, dijo consumado es, o sea, todo ha sido pagado, todo ha sido consumido, todo ha sido hecho por su obra, tanto de traer el mensaje del Evangelio como el sacrificio que Él sufrió en la cruz del Calvario. El Señor, que le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo a nuestro Padre Celestial: Padre, he cumplido tu misión, he cumplido tu mandato, ya morí para reconciliar a todos aquellos que crean en mi muerte, a todos aquellos que creen en mí como el Hijo de Dios, que se van a reconciliar contigo. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, estaba encerrando en donde estaba diciendo: he cumplido toda la obra por la cual tú me enviaste al mundo. Porque recordemos que nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a morir a la cruz del Calvario. Entonces, ahora, en el capítulo 6, aprendimos de que el simbolismo del bautismo, ¿verdad?, es un simbolismo en donde somos sumergidos en agua y decimos: muertos al pecado, resucitados para Cristo. Estamos diciendo, estoy dando testimonio que a partir de ahora el pecado ya no tiene poder sobre mí. En este caso, en el 7 está diciendo que la ley ya no tiene ninguna injerencia en nosotros si hemos muerto al pecado. Porque recordemos que Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a decir lo que era bueno y lo que no era bueno de la ley. No, Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, entendiendo de que Jesús cumple la ley y muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre y nos compra, nos lava, nos provee de una nueva vida, de una nueva naturaleza, ya no una naturaleza pecaminosa, ya no una naturaleza como la naturaleza de Adán, sino que ahora nos da una nueva naturaleza, que viene ¿de dónde? De lo celestial, porque la naturaleza de Adán era terrenal, mientras que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es celestial. Entonces, por esa razón, cuando está diciendo aquí que por medio de él, dice, porque dice en el 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, como ya Cristo murió, ya Cristo resucitó y nosotros lo aceptamos, nos hemos bautizado, entonces hemos dicho que estamos simbolizando a la muerte del mundo, a la muerte del pecado, a la muerte, inclusive pues podríamos decir, hemos muerto a la ley. ¿A la ley de qué? No vamos a hablar de la ley de Moisés, sino que vamos a decir: estoy muriendo a la ley del pecado, porque recuérdese que el pecado, en la manera de vivir del mundo, es algo como un gobierno, porque la muerte reina en cada uno de ellos. Entonces, que por medio de la muerte de Cristo, usted y yo ahora podemos llevar también, por reconocerlo a Él, podemos llevar frutos para nuestro Dios y Padre Celestial, podemos llevar almas, y el fruto también personal es que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra, que cada uno de nosotros nos convirtamos en hacedores de la misma, y que así nuestras vidas tienen que ser diferentes, porque eso es lo que nos manda, que cuando damos frutos para nuestro Padre Celestial es porque obedecemos su palabra, obedecemos la dirección del Espíritu Santo, obedecemos el mandamiento, ya no estamos en contra, porque eso es lo que dice en adelante la palabra esta, cuando dice, por en el 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice en el lenguaje actual: cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba de Dios.
¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace la sociedad? ¿O qué es lo que el mundo, el hombre en sí mismo, quiere hacer en su vida? Bueno, hemos llegado ya, o entrando en una etapa diferente a la que vivimos allá, digamos, vamos a hablar del año 1900 para acá, en donde las personas hasta cierto punto crecieron ignorantes en ciertas cosas respecto a la naturaleza humana, ¿verdad? Y también los hijos de aquel entonces crecieron sumergidos a la autoridad de sus padres, pero eso en el camino, pues desde el año 1900 hasta llegar al 2000, eso ha venido teniendo una transformación. Ahora, el hijo ya no quiere obedecer a su padre ni a su madre. El hijo ya quiere, como ya tiene su DUI, ya tiene licencia para manejar vehículos, motos y moverse por donde él quiera, ¿verdad? Entonces dice, mami, usted ya no me puede mandar porque yo ya soy hombre. Mami, usted ya no me puede dar de comer porque ahora yo voy a trabajar, pero está viviendo en su casa. Entonces, pongo este ejemplo porque nos vemos aquí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para mal. Cuando nosotros en nuestro diario vivir no queremos tomar en cuenta la autoridad de nuestros padres, no queremos tomar en cuenta la autoridad espiritual, entonces ¿hacia dónde están caminando nuestras vidas? Pues directamente a un fracaso, directamente están caminando a la perdición, porque dice llevando fruto para muerte. O sea que cuando el hombre se rebela contra la ley de Dios, cuando el hombre se rebela contra la ley de sus padres, cuando el hombre se rebela, porque dice, ahora ya soy libre y puedo vivir como yo quiera. Bueno, hasta ese punto estamos llegando hoy en día, o hemos llegado, que en verdad la palabra, aún dentro de las mismas iglesias, aún dentro de todos aquellos que decimos que nos congregamos, ser hijos de Dios, obedientes a Él, al mandamiento, mire, hasta en nosotros mismos se está viendo la rebeldía que estamos haciendo mediante la desobediencia de la palabra, del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no la estamos viendo como un lugar de crecimiento espiritual. Ya no, el lugar de reunión ya no se ve como un lugar de aprendizaje, sino que ahora se ve como un club social en donde cada uno podemos llegar y decir, bueno, vamos a ir a comer, vamos a ir a tomar café, nos vamos a reunir con algunos hermanos, vamos a platicar, no de la palabra, sino que a platicar cualquier asunto, menos del crecimiento espiritual. Entonces, por esa razón, cuando estamos desobedeciendo la palabra, entonces ¿hacia dónde se está dirigiendo el mundo en este momento? ¿Hacia dónde está caminando toda la humanidad? Directamente están prácticamente caminando hacia una condenación eterna, hacia una separación, porque dice, llevando fruto para muerte. Entonces, cada uno de nosotros, al venir a los pies de Cristo, deberíamos de tomar una responsabilidad. Podríamos decir, bueno, ¿cómo voy a caminar dentro del espiritual? Voy a obedecer la palabra, voy a nada más a tener un conocimiento, o de verdad voy a ver si puedo cambiar y ponerla en práctica. Porque recuérdese que así como la ley no nos puede dar la salvación, tampoco puede evitar que nosotros nos metamos en problemas o cometamos pecados, porque la ley muchas veces la ley no es para obedecerla, sino para desobedecerla. Y si no, veamos lo que pasa con todos aquellos que en alguna ocasión pues conducimos un vehículo. Está el semáforo en amarillo y cuando ya vamos a pasar se pone en rojo. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos o pasamos? No pasamos. O sea, nos damos cuenta, mis hermanos, que aún nosotros hoy en día desobedecemos lo que es las leyes de tránsito. Y vuelvo a repetir, cuando vamos a atravesar un semáforo, bueno, el semáforo se pone en verde para que pasemos, luego se pone en amarillo para que tengamos precaución. Si bien es cierto, en amarillo todavía lo podemos pasar, pero con debida precaución. Pero aún cuando ya vamos a llegar al semáforo, está en amarillo y se pone en rojo,
En vez de parar, mejor aceleramos. Y digo aceleramos porque a veces yo también lo he hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra naturaleza pecaminosa es desobedecer la ley. Por eso decía que la ley dice, no matarás, pero la humanidad se está matando. La ley dice, el mandamiento dice, no tenemos que desobedecer a nuestros padres. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Desobedecer a nuestros padres. La misma ley o la naturaleza pecaminosa hace en nuestras mentes y en nuestras vidas el que nosotros nos rebelemos. Por eso, cuando dice la palabra que Cristo vino a morir, no vino a morir para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces, como Él cumplió todos los mandamientos, Él cumplió toda la ley, toda la Torah, e incluso les dio cátedra a los ¿cómo se llama? A estos pues, los fariseos y los saduceos, tanto a los escribas, para que aprendieran, pero lo rechazaron. Lo rechazaron, ¿por qué? Porque como la palabra siempre está en contra de nuestro propio pensamiento, la palabra está en contra de nuestros propios deseos, la palabra está en contra aún de cómo nosotros de cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y como para nosotros ese es un estorbo, entonces ¿qué hacemos? Mejor la ignoro. Mejor ignoro la palabra, mejor ignoro el evangelio, mejor ignoro el mandamiento y digo, yo voy a vivir como yo quiera. Entonces, pero el problema es hacia dónde está caminando la persona, qué frutos estamos llevando. Cuando el hombre está en desobediencia, su fruto es para muerte, para separación entre el hombre y nuestro Padre Celestial, la separación entre el hombre y nuestro Señor Jesucristo, la separación espiritual. Porque el hombre, cuando muere en el pecado, cuando muere desobedeciendo la palabra, está yendo directamente a una condenación. Y si no, pues al estudiar el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis, ahí nos damos cuenta a dónde van a ir a parar todas aquellas personas que en franca rebeldía se quieren enfrentar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y quieren hasta derrocarlo para que no venga a la tierra, para que no tome posesión del reino milenial, porque el hombre está en oposición al Evangelio. Entonces, por esa razón, dice que la gente que no se somete a la palabra del Señor está llevando fruto para muerte, para separarte. Ahora dice el 6, pero ahora dice, estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. Recuerde que la muerte a la ley nos la da nuestro Señor Jesucristo y somos beneficiarios de ella, o sea, de la ley de Cristo, cuando nos unimos a Él. Vaya, por eso el ejemplo del matrimonio, la analogía del matrimonio y la ley. ¿Por qué? Porque mientras la mujer vive, mientras el marido vive, no se puede ella casar, ni aunque se divorcie, no se puede casar con otra, porque el divorcio no existe. Entonces, no se puede casar ni unir el matrimonio con otra persona, porque entonces, si los dos se unen, los dos son adúlteros y pues y así, por eso la palabra dice que mejor debería del hombre dejarse sin casar, o la mujer esperar una reconciliación con su marido. Pero como esas cosas no se dan, porque como dije, cada uno de nosotros piensa la manera en la que debe de vivir su vida. Entonces, cuando dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Entonces, cuando uno del matrimonio muere, entonces el otro queda libre para poder volver, como decimos nosotros, rehacer su vida, hacer un nuevo matrimonio, tener un nuevo marido, una nueva mujer, una nueva esposa. Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya murió uno de los dos y ha quedado libre de la ley en la cual firmaron y dijeron, si acepto, porque voy a estar con él o con ella hasta que la muerte nos separe, porque así dice en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, usted y yo, mientras antes de eso pues tenemos que ser fiel al matrimonio, y si somos fiel al matrimonio, entonces le estamos siendo fiel a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ya morimos al pecado, Cristo pagó en la cruz, entonces ahora venimos y como ya no estamos en la ley, ahora nos estamos unidos ¿en quién? En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y este dice
por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, que la letra pues se refiere a la ley, a la Torá, a los 5 libros primeros de la Biblia, entre Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, que esos son los libros de la ley que nuestro Padre Celestial le dio a Moisés para que instruyera al pueblo, para que supiera cómo conducirse en su diario vivir. Lastimosamente, la ley lo afirma la palabra, que no le puede dar salvación al hombre. Por eso Cristo vino a cumplir la ley, por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, y por eso mismo Cristo resucitó de entre los muertos para darnos la oportunidad de que ahora usted y yo, al creer en la obra de Cristo, al creer en la obra espiritual, nosotros vivamos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, que es nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen de la ley. Ahora dice en el lenguaje actual, dice el 6, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. ¿Por qué ya no puede controlarnos la ley? Porque estamos muertos, hemos muerto al pecado, hemos muerto, hemos sepultado nuestros cuerpos en el bautismo, en símbolo de que renunciábamos al mundo, en símbolo que renunciábamos a nuestra propia manera de vivir, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios criterios, y que ahora usted y yo en ese momento estábamos renunciando a nuestra vida terrenal porque queríamos inducirnos en la vida espiritual con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y como nosotros nos bautizamos y morimos a los pecados, entonces dice: ahora somos libres y podemos servir a Dios nuestro Padre de una manera distinta. O sea, ya no vamos ya el Señor aquí en esta palabra lo que podemos aprender es una cosa: no podemos servir solo para que nos vean, no podemos servir porque eso es una obligación, no podemos servir porque nos regaña el líder de la iglesia si no llegamos, no podemos que somos servidores de Cristo si todo lo estamos haciendo aún en contra de nuestra propia voluntad. Entonces tenemos que hacerlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que agrademos, para que el Señor se agrade de nosotros por el servicio que le prestamos, ¿verdad? Y no, pues como dije, no solamente por una obligación. Entonces podemos servir de una manera distinta, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando obedecían la antigua ley, dice, ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley. La antigua ley siempre nos llevó, o la ley más bien dicho, nos llevó a rebelarnos contra la palabra de Dios. Si decíamos, pues, como decía, Pablo más adelante lo explica, dice: si no conociera que en la Biblia dice no codiciarás, no hubiera codiciado yo, dice. Pero como todos hemos codiciado, todos hemos quebrantado la ley, todos hemos quebrantado un mandamiento, y por quebrantar un mandamiento estamos quebrantando toda la ley. Por lo tanto, a través de la ley, usted y yo no podíamos alcanzar la salvación. Y luego dice, de manera distinta, ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es para reflexión para todos y cada uno de nosotros, para saber si estamos obedeciendo la guía del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar espiritual, o si estamos viviendo otra vez, aunque vayamos a la iglesia, aunque andemos una Biblia, aunque prediquemos la palabra, aunque andemos con un uniforme, pero nos podíamos preguntar: ¿cuánto estoy obedeciendo la dirección del Espíritu Santo? ¿Cómo estoy tomando en cuenta al Espíritu Santo en mi mente, en mi corazón, o en la vida que ahora llevo? Entonces, pues cada uno de nosotros, como repito, siempre lo he dicho y lo seguiré haciendo, de que la palabra de Dios es el mensaje que Él nos da para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, para que nosotros vivamos de acuerdo a sus reglas y no de acuerdo a las nuestras. ¿Por qué razón? Porque si reconocemos que Jesús
vino a morir a la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados, que murió y que resucitó, que se fue al cielo y que nos ha reconciliado con el Padre y que a través de Él únicamente podemos llegar a la salvación, entonces, ¿por qué nos vamos a seguir oponiendo a la palabra? ¿Por qué nos vamos a seguir oponiendo a la dirección que el Espíritu nos da? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer algo no conveniente, el Espíritu Santo siempre está tocando en nuestros corazones y nuestro palpitar es más grande, es más fuerte, porque como que nos dice, va, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero ¿qué dice el hombre? Si lo hago, si lo hago, si lo hago. Entonces, mis hermanos, lamentablemente, como digo, no somos perfectos en este momento, pero cada uno de nosotros debe de luchar por vivir su vida de acuerdo a las reglas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, no de acuerdo a lo que otra persona me puede decir, porque alguno dice, ¿verdad? Que aquí todo es playa, aquí se vale de todo, aquí podemos vivir conforme a nuestros propios criterios. ¿Y sabe qué? Que todavía dice, es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a lo último tiene que salvarnos, porque para eso nos congregamos, para eso damos una Biblia, para eso predicamos, para eso anunciamos las buenas nuevas. Pero el problema es, ¿cuál es el testimonio que yo estoy dando? Entonces, mis hermanos, aquí pues como dije, esto es para que reflexionemos y para que nos demos cuenta que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí nos has guardado y nos has librado de todo acecho del enemigo. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, obrando en la vida de cada uno de aquellos que ha creído en tu nombre, obrando en la vida de cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, y que seas tú, por favor, ayudándole, Señor, a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Papito lindo, gracias te doy por este momento, gracias porque nos permitiste, Señor, estar delante de tu presencia, y gracias porque de antemano sé que hemos recibido tu perdón, sé que hemos recibido tu bendición, y sé también, Señor, que hemos recibido las promesas para seguir adelante, Señor, hasta que tú vengas. Papito lindo, gracias te doy. Así que en tus manos deposito, Señor, a nuestra nación, El Salvador, a todas las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, y también, Señor, a cada uno de nuestros compatriotas, familiares y amigos que viven en el extranjero. Guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdeles también a resolver, Señor, cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad que ahora estén pasando. Asimismo, Señor, te ruego que toques mente, que toques corazones de aquellos familiares nuestros, Señor, que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Señor, puedan ser alcanzados por tu poder del Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, para que estas familiares nuestros ahora puedan abrir su mente, puedan abrir su corazón y confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, que el Señor me los guarde, me los bendiga, y que tengan un bendecido domingo. Bendiciones. Amén.